niégate a ti mismo y vivirás. Un tema muy importante, una palabra que el Espíritu Santo ha preparado para ti en este día. Yo te pido que no te vayas, sino que te quedes unos pequeños minutos para que escuches este pequeño consejo. Y vamos a estar leyendo ahí en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús expresa lo que está involucrado en ser su discípulo. Jesús está expresando lo que tiene que hacer uno si quiere ir en pos de Él. Y dice bien claro su palabra: niéguese a sí mismo. ¿Negarte de qué? Es la pregunta que muchos se pueden hacer. ¿Negarte de qué para poder seguirle? Bueno, negar el yo significa entregarte de tal manera que dejes a un lado todo tu yo, que tu yo no esté involucrado, sino que todo tu ser dependa de Jesús. Negar todos tus deseos, todos los deseos de tu carne, todo lo que a ti te guste. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa estar dispuesto, escucha bien, estar dispuesto a sufrir oprobio, a sufrir padecimientos, a sufrir maltratos, a sufrir martirio por causa de Jesús. Si tú te pones a leer la palabra de Dios y te pones ahí a ver lo que dice la Biblia, puedes ver todo el padecimiento que Jesús tuvo, todos los padecimientos, los sufrimientos que Jesús tuvo al seguir y hacer la voluntad de su Padre. Él no hacía lo que Él quería, Él no hacía lo que a Él le gustaba, sino que dice: yo hago todo lo que veo que mi Padre hace. Yo cumplo su palabra, yo hago lo que Él me dice que haga. Entonces Jesús en esta parte de la Escritura a eso se refiere. Niégate a ti mismo, niega tu yo. Vas a sufrir padecimientos, vas a sufrir adversidades, sí lo vas a pasar. Pero dice Jesús: no temas, porque yo estoy contigo. Nadie te va a poder hacer daño si tú estás haciendo conforme a lo que mi palabra dice. Seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que ello implica de humildad, compasión, amor, gracia y toda otra virtud piadosa. Tú no ves en las Escrituras que Jesús salga vengándose de la gente cuando la gente le hacía mal. Por causa de obedecer a su Padre Dios, Jesús sufrió muchos oprobios, Jesús sufrió muchos padecimientos. A Jesús se le maltrataba, a Jesús se le decía cosas impresionantes, cosas que herían su corazón. Pero dice, seguirle significa eso, vivir como Él vivió, con amor, no vengándote de la gente, con gracia, ayudando a otros, dejando de pensar en ti mismo por servir a otros. Y mira, en esta parte de la Escritura Jesús contempla dos obstáculos para el discipulado, y el número uno es la tentación natural a salvarse a uno mismo de incomodidades, dolores, soledad o pérdida. Salvarte a ti mismo sin pensar en los demás. Y la segunda, enriquecerse. ¿Cuánta gente hoy en día lo único que le interesa es hacer y hacer y hacer dinero? Hacer más y hacer más y hacer más, y te olvidas de lo que la palabra de Dios dice. Mira que Dios no nos ha mandado a vivir en riquezas en este mundo, sino que dice: nuestro tesoro está en los cielos. Hay mucha gente que dice: es que así como Jacob, que era rico, es que yo también puedo ser rico, porque si él era rico, entonces yo también debo tener dinero.
Pero dice, yo no te mandé a que hicieras riquezas en la tierra, sino que tu tesoro está en los cielos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces, por querer tener y tener y tener, nos olvidamos de Dios y entonces dejamos de depender de Él, que es el que da todas las cosas. No es algo que Dios nos esté haciendo para nuestro mal, sino que es para nuestro bien, para que no dejemos de pensar en Él y para que no dejemos de depender de Él. Jesús advirtió que aquellos que abrazan a sus vidas por propósitos egoístas nunca van a encontrar plenitud. Los que le abandonan sus vidas a Él sin ninguna prudencia humana, sin contar el costo, dice, encontrarán la razón de su existencia. Aquellos que se entregan completamente a Jesús. Y más adelante te voy a decir qué promesas te da Jesús, te da el Espíritu Santo si tú haces esto. La de enriquecerse es irracional. Y mira, en estos pasajes Jesús expone un ejemplo y dice, supongamos que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios, que pudiese poseer el mundo entero, como muchas personas lo hacen. Esta empresa consumiría tanto de su tiempo y energía que se perdería el propósito central de su vida. Y la pregunta es, ¿de qué le serviría ganar todo aquel dinero y luego morir, dejarlo todo atrás y pasar la eternidad con las manos vacías? Dice, ¿de qué te va a servir ganarte el mundo entero si vas a perder tu alma? Si tu alma va a ser echada al infierno. Qué importante es esto. ¿De qué te sirve ganarte todo? ¿De qué te sirve tener fama? ¿De qué te sirve tener dinero y dinero y dinero si a final de cuentas tu alma va a ser echada al infierno? Dice que mejor que niegues todo eso que a ti te gusta, que niegues todo tuyo y dependas de mí y vas a tener una vida eterna. El hombre está aquí para un negocio mucho más grande que hacer dinero en esta tierra. Está aquí llamado a representar los intereses de su rey. Si no hace esto, entonces lo pierde todo. Y dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nada debemos a la carne. Nada debemos a lo que la carne nos hace que hagamos. Porque lo que la carne hace que nosotros hagamos no nos lleva a nada bueno. Por eso dice, deudores somos no a la carne, sino al Espíritu de Dios. Aquel que hace morir las obras de la carne para que entonces vivas. Si algo debemos a Dios, al Espíritu Santo, es eso, que por medio del Espíritu Santo es que las obras de la carne son muertas. Solamente aquellos que le tienen. Si Cristo no nos hubiese salvado, entonces la carne, las obras de la carne nos habrían arrastrado hasta el infierno, hasta lugares donde no seríamos salvos. Entonces vivir conforme a la carne, déjame decirte que no te va a hacer salvo. Y hay mucha gente que dice, es que yo voy al cielo porque yo ya soy salva, ya Cristo hizo todo por mí. Pero déjame decirte que estás en un error. Ya Cristo hizo todo por ti, pero tú debes de luchar también para que tu salvación no se pierda. Porque muchos es lo que dicen, es que la salvación no se pierde. No, la salvación sí se pierde. Las obras de la carne son las que hacen que tu salvación se pierda. Cuando tú andas conforme a los deseos de la carne y no conforme a los deseos del Espíritu. ¿Qué es eso? Negarte a ti mismo.
y dejar que el Espíritu Santo viva a través de tu vida. Viva cosas que a Dios le agradan, vivan su palabra. Pero por el Espíritu Santo, decía ahorita, hacen morir las obras de la carne y entonces gozamos de una vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30 dice: y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando Pedro le recordó al Señor que los discípulos habían dejado sus hogares y familias para seguirle, el Señor contestó que una vida de sacrificio así tiene una gran y generosa recompensa en esta vida. Y la última parte del versículo 30 dice: en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que no significa que la vida eterna se consiga abandonándolo todo, más bien se refiere a la capacidad aumentada de gozar de las glorias del cielo, además de un aumento de las recompensas en el reino celestial. ¿Cuál es la promesa? Hay 3 promesas que aquí te hace Jesús, si tú lo dejas todo y le sigues a Él. Número 1, que vamos a hallar vida si la perdemos por causa de Jesús. Si yo niego todo por causa de Cristo, dice, entonces vas a hallar vida. Número 2, viviremos si hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Las obras de la carne te van a llevar a la muerte eterna. Pero si vivimos conforme al Espíritu Santo, entonces vamos a vivir una vida eterna. Y número 3, recibiremos mucho más vida eterna en este tiempo y en el siglo venidero. No vas a ver muerte, sino que vas a gozar una vida eterna. Por eso la recomendación de Jesús es: niégate a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue todo su yo, tome su cruz y sígame, y entonces va a tener vida eterna, y entonces vas a gozar de una vida abundante y no vas a ver muerte. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. ¿Cuál es el consejo? Ya deja de vivir tu vida, ya deja de vivir conforme a lo que tu carne quiere que hagas. Y empieza a negar todo eso y empieza a vivir para el Señor. Solo no vas a poder. Pero por eso dice Jesús: les he dejado mi Espíritu Santo para que ustedes puedan lograrlo. Él sabe que somos pecadores. Por eso nos dejó su Espíritu Santo para que logremos hacer todas las cosas conforme a su palabra. Yo te pido que si aún no conoces de Cristo, este es el momento para que tú le entregues tu vida y empieces a vivir una vida en Cristo, una vida que a Él le agrade. ¿Para qué? Para la promesa que te acaba de dar, para que puedas gozar una vida eterna en Él. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártelo y síguenos por redes sociales. Si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.